todo esto se iba a convertir en un instrumento para generar una gran protesta nacional. Cada quien defiende sus propios intereses. Ante una situación como esa, fue correcta, sensata, prudente la decisión del compañero Luis Abinader. Había gente y partidos que estaban preparando. El Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo ya tenían su diseño para capitalizar esta propuesta. Quedaron desconcertados con la decisión del compañero Luis. La posibilidad de retener el poder. La unidad es la victoria, la división es la derrota. Y eso se ha demostrado en cada cambio importante de partido que se ha producido en el gobierno. La retención del poder se hace fácil si usted ha tenido un buen gobierno. Luis ha sido, hay gente que ha planteado que fue un error de Luis anunciar la misma noche de la victoria que no volvería a ser candidato. Mantenerse en el poder más allá de 8 años. Esta es la reforma que va a convertir en una cultura los 8 años en la República Dominicana para gobernar. Pero los compañeros y compañeras que aspiran a la presidencia en el partido tienen que tener muy claro que para retener el poder será necesario que el compañero Luis haga un buen gobierno. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Eddie Olivares. Uno siempre recuerda que fue miembro de la Junta Central Electoral, porque fue un verdadero miembro, fue el equilibrio. Ay, sí. En aquel momento, él fue el equilibrio, él era solo, pero fue el equilibrio. Y es actual vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Fue el primer procurador fiscal de la provincia de Santo Domingo. Él era jovencito cuando eso. Gracias. Eddie, gracias siempre. Buenos días, doctor. Bienvenido a Telematutino. Gracias, muchas gracias. Yo siempre contento cuando No, estoy y aquí. yo sé que tú, con tus ocupaciones, Sí. yo te escribo, te llamo, nos No, comunicamos. Y... Pero yo soy parte de este programa. Gracias, Yo gracias. soy el tercero. Gracias, Eddie. Sí. Mira, no podemos dejar de tocar todavía el tema de la reforma fiscal, porque hay sectores que dicen que el partido no apoyó al presidente, que los precandidatos, ninguno salió a la par. Yo escuché una declaración de Guido Gómez Mazara, y que como que no hubo el apoyo frente a la oposición que tuvo el proyecto, especialmente de los partidos de oposición. Sí, el partido en el momento ya estelar del debate, el compañero José Ignacio, la dirección convocaron una movilización en todo el país para orientar. Eso era para el fin de semana. El fin de semana para orientar en torno al proyecto. Creo que el debate pudo implicar que más figuras del partido y del gobierno se incorporaran. Yo creo que faltaron economistas, funcionarios de la misma área económica, que yo no los vi, y en el caso del partido, tanto la alta dirección como la dirección media, por supuesto que siempre están a disposición de ser parte. Para mí es importante el tema de que la economía tiene mala comunicación. La economía es huérfana de comunicación. Y me parece que la economía, el planteamiento del proyecto no tuvo la mejor comunicación tampoco. Pues la economía es difícil de explicar, y sobre todo cuando se trata de una reforma que afecta o puede afectar a cada ciudadano. Entonces, para mí ese fue un factor muy importante. El idioma de la economía es difícil de entender, y los economistas
son malos comunicadores en el sentido de poder explicarle muy claramente a la gente los temas que tratan. Eso para mí fueron elementos sumamente importantes. También entiendo que está el hecho de que estaban involucrados todos los sectores. Los ricos solo piensan en ser más ricos y un solo centavo que pueda quitársele lo defienden a capa y espada, porque su sentido es la riqueza individual. Los pobres sobreviven y su sentido es poder sobrevivir cada día. Cuando están las dos partes afectadas, sin lugar a duda que el poder empresarial es y será siempre decisivo. Si tú me dices, bueno, un proyecto, tú dejas uno para un momento y el otro para otro. Pero cuando son todos los sectores, entonces resulta muy complicado. Nadie cede, no hay una conciencia clara de clase tampoco, ni hay un compromiso real con la nación. Cada quien defiende sus propios intereses. Ante una situación como esa, fue correcta, sensata, prudente la decisión del compañero Luis Abinader, que tiene un alto sentido de la historia. Ya había gente que estaba ensayando lo de la Gran Marcha Nacional de Colombia. Había gente y partidos que estaban preparando. El Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo ya tenían su diseño para capitalizar esta propuesta, y ese diseño pasaba por la Marcha Nacional de Colombia. Algunos se fueron más atrás y pensaron en el 84, y en consecuencia todo esto se iba a convertir en un instrumento para generar una gran protesta nacional con todas las consecuencias que podían derivarse de esa protesta. Muchos de esos dirigentes políticos, sobre todo, quedaron desconcertados con la decisión del compañero Luis. El propósito era ese, como si las elecciones fueran mañana. Entonces, en todo caso, fue una decisión muy prudente. Luis es un gran presidente, muy inteligente, tiene un alto sentido de la historia, y esa fue una decisión correcta. Ahora hay mucha gente que decían que no era necesaria la reforma, que ahora dicen que sí lo es, que es necesaria. Están ahora mucha gente pidiendo reforma. A los que quizá eso anima al presidente. Los que decían que no era necesaria la reforma, que todo se resolvía, Jacqueline lo decía en el comentario, que todo se podía resolver sencillamente siendo efectivo en el cobro de los impuestos, y también eso ahora cambiaron y exactamente, que debe haber reforma. Es decir, que la decisión de Luis fue una decisión prudente, sensata. Si tú sabes que te van a generar una situación de crisis social, a profundizarla mucho más, apruebe lo que tú apruebes. Ahí se podía aprobar, podían quitar lo que quitaran, y de todas maneras se iba a generar esa crisis, porque habían actores importantes que habían decidido aprovechar la coyuntura política de la propuesta de reforma. Sí, doctor Olivares, yo quiero referirme al Partido Revolucionario Moderno, del cual usted es vicepresidente. Algunos analistas y políticos, sociólogos y demás, entienden, le han hecho críticas, algunos favorecen, que
que el presidente tempranamente haya dicho que no va, que hiciera la reforma constitucional que la hizo y que marcó la historia de él poniéndose un freno para no optar por otro periodo de gobierno. Algunos dicen que no, que eso fue una mala estrategia porque eso lo saca de competencia y que lo van a dejar solo y que abrir las compuertas para que dentro del partido todo el que aspirara pudiera manifestar esas aspiraciones, que eso ha creado un cierto clima de intranquilidad y de división soterrada, sutil en el partido. De hecho, vimos como en ese mismo tema, a pesar de bajar una línea, tuvieron que ceder, el partido cedió ante lo que pensaban los diputados. Dicen lo que no están de acuerdo con el presidente o con la propuesta del presidente. Otros dicen que el ADN lo está delatando, que otra vez el PRM se está perredeizando. Y como que, ¿cómo usted ve si es cierto eso de que la unidad no es tan unidad, de que hay algunos problemitas internos? ¿Qué puede decirnos al día de hoy? El partido se mantiene unido. Lo que usted señala es sumamente importante y si uno lo relaciona con lo que ha pasado con este proyecto de reforma fiscal, puede comprender la importancia que tiene un partido unido y sobre todo con sus principales dirigentes comprometidos con el éxito de la gestión de su gobierno. Es el gobierno del Partido Revolucionario Moderno que encabeza el compañero Luis Abinader. Pero en el futuro, cuando se hable de ese gobierno, por supuesto la figura estelar, el protagonista principal de ese gobierno es el compañero Luis, pero es el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, con lo bueno y lo malo que tenga. Los líderes del partido, los dirigentes que tienen la posibilidad de aspirar o de convertirse en candidatos presidenciales o candidatas, tienen que entenderlo, que sin un partido fuerte, sin un partido unido, no tenemos la posibilidad de retener el poder. La unidad es la victoria, la división es la derrota y eso se ha demostrado en cada cambio importante de partido que se ha producido en el gobierno. Pero el éxito del gobierno de Luis Abinader es la garantía del triunfo en el 2028. El que no entienda eso anda totalmente perdido. La retención del poder se hace fácil si usted ha tenido un buen gobierno. Luis ha sido, hay gente que ha planteado que fue un error de Luis anunciar la misma noche de la victoria que no volvería a ser candidato. Para mí no fue un error, fue un momento grandioso para el país. Hay un antes y un después de esa noche, en la que un presidente, después de ganar con un 57.4%, anuncia la noche de la victoria que no volverá a ser candidato. Es un paso trascendente de la democracia dominicana, histórico además. Y decía, Luis tiene un alto sentido de la historia. Y miren, hay alguna gente que dicen que eso fue malo, que eso hizo daño. La gente está acostumbrada al jueguito engañoso de los caudillos. Ese fue el rompimiento del caudillismo real, ese discurso de Luis de la noche de la victoria. Es jugar con la gente a que sí me quedo, a que no me quedo, y alguna gente susurrándole en los oídos, usted es el indispensable. No hay nadie que pueda retener el poder. Usted tiene que volver a aspirar. En lo que él está quizás pensando en no ser candidato, pero los cantos de sirena en sus oídos diciéndole que sí debe ser. A los amigos, a los compañeros, a su equipo.
nadie a partir de ahí volvió a plantear la posibilidad de ser candidato. No hubo más cantos de sirena. Pero por el otro lado, esa decisión envía un mensaje. Yo lo que quiero es gobernar, solamente gobernar. Fíjese en este caso, si él hubiese sido un aspirante a la presidencia, un potencial candidato, probablemente el ataque hubiera sido peor. Este es un ataque contra un presidente que no va a aspirar y que acababa de aprobarse su propuesta de reforma histórica en el que hará difícil, para no decir imposible, porque no me gusta usar esa palabra, que un presidente vuelva a intentar mantenerse en el poder más allá de 8 años. Esta es la reforma que va a convertir en una cultura los 8 años en la República Dominicana para gobernar. De modo que fue una decisión correcta la de dejar claro que no iba a volver a aspirar, inteligente, histórica, y que sin lugar a dudas le va a permitir gobernar, tomar las decisiones, pero los compañeros y compañeras que aspiran a la presidencia en el partido tienen que tener muy claro que para retener el poder será necesario que el compañero Luis haga un buen gobierno. Con tu permiso, Eddie Olivares, amable televidente, nos vamos a una breve pausa y volvemos con otras preguntas. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y exmiembro de la Junta Central Electoral. Justamente, doctor, la importancia de la Junta Central Electoral. En estos momentos hay una comisión que tiene la responsabilidad de entrevistar a los nuevos aspirantes de la Junta, los que integrarán el Pleno. Y hemos tenido muchos tipos de juntas, unas buenas, otras no tan buenas y otras muy buenas. Y algunas malas. Bueno, vamos a decir que no tan buenas para no ser tan, tan críticos, porque tan extremistas, porque en esa que tú dices que fue mala, había gente que era buena, pero no hicieron tan buena labor. Entonces, en estos momentos, doctor, con la experiencia que usted vivió en 2 periodos, ¿verdad? Usted estaba en el Conten 10 años ahí, y fue una voz que se mantuvo y que era respetada a pesar de que usted era oposición, pero no solamente por oposición, sino porque si no estaba de acuerdo con algunas decisiones que se tomaba, las argumentaba. Eran con fundamentos, y eso ya usted sabe. Pero fíjese que todavía me plantearon la posibilidad de quedarme, con todo y mis posiciones y todo. Siempre el propio PLD entendían lo importante que era para el equilibrio. Entonces ya yo salí porque quise salir en un momento. Pues ya era miembro, había estado 10 años, entonces ya no tenía mucho, pero el planteamiento era que debía que me quedara. Y ahora, doctor... No deben de quedarse los actuales. Exactamente. Los actuales que han hecho, para mí, un excelente papel. Y Román Jaques, me quito el sombrero. Humildemente. Pero yo veo que han estado haciendo entrevistas, que ayer vi que se elegirán 5 ternas de 3 y que se someterá ahí a que los 9 miembros de una comisión, pues, como que tomen la decisión, que lleven a votación. Entonces, ¿cuál es su parecer de lo que ha hecho la actual Junta Central Electoral y qué elementos los que tienen la oportunidad de escoger nuevamente esos miembros deben tener en consideración? Yo no sería saludable que ahora haga una evaluación del trabajo de la Junta Central Electoral, porque la evaluación tienen que hacerla los senadores,
los 32 senadores. Sí. Ahora hay una comisión que está trabajando, la que encabeza Julito Fulcar, que es la comisión que está haciendo la depuración. Sí. Yo creo que es sumamente importante que de esa depuración, que no es solamente la entrevista, los 5 minutos en las redes, en la televisión, sino todo lo que tiene que ver con la evaluación de esos aspirantes en base a su condición académica, conocimiento, idoneidad, condición moral, etcétera, todo lo que abarca la selección de un miembro de la Junta Central Electoral, de un presidente de la Junta Central Electoral. Entonces, las condiciones para el ejercicio de esa función, que no solo es montar elecciones, No. hay una función fundamental que es la de la administración del registro civil, de la cédula de identidad y del registro electoral. Son las funciones principales de la Junta Central Electoral. Entonces, es un trabajo que debe hacerse de una manera meticulosa y que, como se ha adoptado este mecanismo de selección público inclusive, por parte del Senado de la República, debe tener un sentido hacerlo. Yo no creo en hacer un proceso para que sencillamente sea una pantalla, un bulto. Ese proceso tiene que tener su resultado. Es decir, que no esté armado desde antes, lo que usted quiere decir. Bueno, doctor. que si usted hace una evaluación con entrevistas y demás, eso debe ser real, no debe ser de bulto. Es decir, no deben poner a la gente de mojiganga, como decimos aquí. O si no, hacerlo como se hacía antes, que la gente aspiraba, y no se sabía hacía el cómo cabildeo, y sí, pero se sabía que había gente aspirando y quiénes eran, y entonces el Senado tomaba la decisión. Pero poner de mojiganga a la gente, eso no, yo no estoy de acuerdo con eso, nunca he estado de acuerdo. De modo que ojalá se escojan buenos miembros, mujeres con muchas condiciones también, que se presentaron, que están aspirando y que reúnen las condiciones para ocupar esos cargos. Lo importante es que sea una buena selección. Muy brevemente, el voto automatizado fracasó, pero en el 32, que parece lejos, pero mentira, está a la vuelta de la esquina, se van a unir todas las elecciones. Son muchísimas boletas. Y ¿usted cree que se podrá hacer manual o es inevitable que nos vayamos a un voto automatizado? Yo pienso que ciertamente son unas elecciones distintas a las que teníamos antes de la del 24, que sencillamente habían 3 niveles de elección: el presidencial, congresual y el municipal. Ahora son 7 niveles, y en cada colegio electoral, para ponerle el ejemplo, en el caso de un colegio en el Distrito Nacional, estará el candidato presidencial ese mismo día, el candidato a senador, el candidato o los candidatos a diputados, van 3, y el candidato o candidata a alcalde o alcaldesa, y los candidatos a regidores, es decir, son 5. Entonces, tendremos 5 urnas, por supuesto, con sus actas de escrutinio, y entonces en ese proceso de escrutinio tendremos el voto preferencial, que implica un proceso ya más complejo, tanto para los diputados como para los regidores. Eso es un desafío en función de la importancia de publicar los resultados tempranos. Por supuesto que el presidencial, que es el que más expectativa genera, se podría hacer temprano sin mayor dificultad. De todas maneras,
ahora lo más importante no es el voto electrónico. Lo más importante es la automatización del escrutinio y la transmisión efectiva de los resultados. Es necesario que en cada colegio electoral hayan las condiciones para que esos equipos puedan transmitir los resultados. Si no hay la posibilidad del acceso a Internet en un colegio electoral, bueno, entonces sería tarde la transmisión de los resultados. Entonces, pero va a ser muy importante la automatización del escrutinio y la transmisión de los resultados, que ya tenemos una gran experiencia en esa materia. A mí esa parte no me preocupa mucho. Lo que dijo la Junta tiene algo de sentido, pero no es cierto que genere un peligro para el proceso si hay una automatización del escrutinio adecuada. Lo que sí es cierto es que se habló de la parte económica para la unificación. Un argumento fue lo económico, pero al final de cuentas podría ser más costosa, porque eso implica ahora, usted verá próximamente, la convocatoria de licitación para comprar equipos y demás. De modo que yo pienso que se puede montar sin problema. La razón mía para oponerme a la unificación de las elecciones no era ni económica, ni tampoco tenía que ver con eso, sino con el impacto que tiene en la selección de los funcionarios de elección popular municipales, que son gobiernos y que deberían elegirse siempre separados de los candidatos nacionales, por la importancia, la trascendencia que tiene para las ciudades, para los municipios. Eddie Olivares, como siempre, muy agradecido Gracias, de tu doctor. participación y de tus puntos de vista.